Bueno, ahora el otro tema que vimos la semana pasada y también entra en el test es passive voice, tanto en present simple como en past simple. Ahora, la voz pasiva, a diferencia de la voz activa, que es con las dos que se contrasta, pone el énfasis en lo que es el objeto, en la creación de algo, en el descubrimiento de algo, en el evento más que en la persona que realizó ese evento o esa acción, ¿sí? Entonces, en la voz activa lo que pasa es tenemos el orden tradicional de las oraciones, ¿sí? Alguien hace algo o alguien desarrolla una acción, alguien crea un objeto, ¿sí? Entonces, sujeto, verbo, objeto. Eso es voz activa, ¿sí? Ahora, la voz pasiva lo que hace es poner énfasis en aquello, evento o objeto que fue creado o que se desarrolló. Y la persona o quien lo hizo, ya porque sea obvio o porque no tiene relevancia en el hecho en sí, queda relegado al final, si queremos recuperarlo, o se puede omitir directamente. Muy bien. En el caso de la voz pasiva, bueno, voz pasiva puede estar en todos los verb tenses que existan, ¿sí? Pero las que nosotros vamos a ver son las del presente y las del pasado. Ahora, en la oración 1 tenemos una oración en voz activa. Scientists make new aspirins every day. O sea, los científicos hacen nuevas aspirinas todos los años. Esta es voz activa porque, bueno, sigue el orden tradicional o el orden general de las oraciones, ¿sí? Tenemos un sujeto que hace una acción, ¿sí? O que crea un objeto en este caso, ¿sí? Entonces, scientist, sujeto, make, el verbo, new aspirants, el objeto, lo que hacen. Ahora, cuando esta oración, como el hecho de que las aspirinas sean creadas todos los días es más importante que el hecho de que sean los científicos que los hacen, porque ya sabemos que son científicos de algún tipo quienes hacen las aspirinas, se puede pasar a voz pasiva. Quiere decir, para resaltar el hecho de que esas nuevas aspirinas son creadas. Entonces, para hacer eso, lo que en la voz activa era el objeto, va a pasar al frente y va a transformarse en el sujeto de la voz pasiva, ¿sí? Entonces, acá en la voz activa teníamos new aspirants como el objeto y en la voz pasiva vamos a pasar a tener a new aspirants como el sujeto. Bueno, al realizar este cambio, se tiene que cambiar la forma del verbo, ¿sí? Y lo que pasa es que para conjugarlo en voz pasiva, vamos a poner el objeto, lo pongo entre comillas porque ya sería sujeto en este contexto. Bueno, el objeto. Después del objeto vamos a poner el verb to be. En este caso, como es voz pasiva en presente, va a ser el verb to be en presente, o sea, el is, are o el am. Y después el verbo en pasado participio, o past participle, que es la tercera columna que estudiamos para el presente perfecto. Y aquellos verbos que no aparecen en la listita son regulares, por lo tanto se le agrega ed, ¿sí? Entonces, como decíamos, lo que en la voz activa era el sujeto pasa a ser el objeto en la voz pasiva, ¿sí? Y para terminar la oración, para conjugarla en voz pasiva, vamos a agregarle a ese sujeto el verbo to be en presente y después el verbo en pasado participio. Y bueno, el complemento. Si queremos recuperar el sujeto de la voz activa en la voz pasiva, también se puede hacer. ¿Cómo? A través de una by phrase, que es lo que llamamos a esta frase encabezada por la preposición by, ¿sí? Entonces, para recuperar el sujeto que teníamos en la voz activa de esta oración, le podemos poner by scientists, ¿sí? Lo puse entre paréntesis porque esto se puede omitir y no hay problema en con que se omita, ¿sí? En estos casos.
porque como lo más importante es el hecho de que las aspirinas son creadas todos los años, el hecho de que sea hecho por científicos no es relevante, es más importante esto y por eso se puede omitir. Pero si lo quieren recuperar, se recupera con la byphrase. También hay otro caso que no lo puse acá, pero existe cuando hablamos de materiales o que algo es creado de cierta manera, se puede usar las preposiciones en vez de by, from y of, ¿sí? Que son las que tienen en el ejemplo en sus booklets, ¿sí? Y bueno, eso es present simple passive voice, ¿sí? O passive voice in the present simple tense. Así que recuerden, voz activa, personita, verbo, objeto. O sea, alguien hace algo. En la voz pasiva, algo es hecho por alguien y hacer por alguien puede omitirse, ¿sí? En la voz activa tenemos sujeto. Eso es otra cosa que apareció en lo que estábamos practicando la última clase, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta a veces que necesito usar la voz activa o que tengo que poner la voz pasiva? Fíjense siempre en el sujeto. Los sujetos de la voz pasiva generalmente no tienen lo que llamamos en inglés volition. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen poder de decisión, que no son personas, no tienen capacidad de decidir, ¿sí? Y por eso es que se pueden conjugar de esta forma, ¿sí? Y si se dan cuenta, lo que sí tiene volición, lo que sí tienen poder de decisión son los científicos, que en la voz pasiva siempre van a aparecer estos tipos de personas con la byphrase, ¿sí? No van a aparecer dentro de la oración principal, no van a aparecer como sujetos. En cambio, si tienen un sujeto que es una persona o que tienen estas capacidades de decidir y hacer algo, o sea, de personita, de hacer ese verbo para crear ese objeto, generalmente es voz activa, ¿sí? Entonces lo que van a tener que completar es con un verbo en presente o en pasado, de acuerdo sea el tense, ¿sí? Pero generalmente los sujetos de la voz pasiva, que eran los anteriores objetos, son eso, son objetos, ¿sí? Son cosas. Entonces generalmente no tienen ese poder de decisión que generalmente sí en la voz activa tenemos, ¿sí? En la mayoría de los casos. Esto es un tip para la prueba y darse cuenta si van a usar voz activa o voz pasiva. Bueno, y eso sería todo en Present Simple Passive Voice.